Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Hola, 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 gente, jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos como todos los domingos participando aquí en la casa de ustedes, llegando hasta todos los jóvenes con otros jóvenes. Por eso es jóvenes para los jóvenes, pero siempre queremos que sea en familia. Sabemos muy bien cómo la iglesia cada vez más también insiste en este núcleo, ¿verdad? Que es la familia. Somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ustedes, queridos jóvenes, sobre todo en este camino y en este deseo de formarse, de prepararse, de ofrecer lo mejor. Y por eso vamos descubriendo estos talentos, riquezas que ustedes han recibido de sus padres, de su familia, ¿verdad? Cada uno va aprendiendo y se va enriqueciendo más y ustedes mismos también eso mismo ofrecen y le dicen a otros chicos, a estos jóvenes, lo mucho que valen, las muchas cualidades que tienen, las riquezas, ¿verdad? Y los valores que pueden transmitir y siempre ustedes eso lo transmiten. Bueno, y hoy entonces nosotros queremos conversar un poco, vamos a ponerle como título así, vacaciones, ¿verdad? Que hicimos, sobre todo esta colonia de vacaciones, vamos a decirlo así, colonia de vacaciones de unos chicos, de unos jóvenes que gastaron su tiempo durante 4 semanas a full, todo un mes entonces a disposición de otros chicos, de otros niños y de otros adolescentes. Y desde ahí también ellos en esta colonia de vacaciones han pensado, han reflexionado con este servicio y con esta generosidad de ellos para formar un pequeño grupo juvenil y comenzar, ¿verdad? O sea, continuar, mejor dicho, con aquella experiencia tan linda. Entonces les vamos a presentar y ahora les vamos a conocer a estos chicos que hoy vienen a visitarnos. Muy bien, vamos a comenzar entonces por aquí, a ver quién tiene el micrófono. Hola, ¿qué tal, padre? ¿Qué tal? Yo soy Milagros y soy de la Cuasi Parroquia, una de las organizadoras de la colonia de vacaciones. Y eso. ¿Estuviste y qué tal? ¿Dónde vos estás? A ver quién sos. Vamos a conocerte un poquitito más, Milagros. Vos estás en el colegio, ya estás terminando. ¿Cómo es tu ciclo en este momento de vida estudiantil? Y ahora estoy en el primero de la media. Primero de la Sí. media. ¿Cuántos años tenés entonces? 15. 15 añitos, bueno, pero qué alegría entonces. Y estás o comenzaste, me dijiste, ¿verdad? Con la organización. Sí, sí. Con la organización, muy bien. Te felicito. ¿Y vos de qué club sos? Cerro. Ay, cerrista. Bueno, ya que eres cerrista, bueno, pasale a tu compañerita. Vamos a escuchar a otra niña que también estuvo ahí trabajando a full. Mi nombre es Camila, tengo 15 años, estoy en el Colegio Virgen del Rosario, ahora mismo pasé al segundo año de la media. Segundo de la Sí. media. Ah, Virgen del Rosario, aquí en La Lambaré Virgen del también, Rosario, aquí sí. muy cerquita. Bueno, le conozco ahí a la directora, a las profesoras, nos solemos encontrar ahí, ¿eh? Un lindo colegio, lindos chicos, lindos muchachos que trabajan ahí, o que están estudiando, ¿verdad? Ahora está en el segundo, me dijiste. Segundo ¿Y vos de año qué de club media. sos, Camila? Yo no tengo club. No tenés club, No. bueno, ya tenés un club desde ahora. Sos guaraní desde ahora. Bueno. Listo, va, guaraní, sellado, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Y vos, niña? ¿Qué tal, padre? ¿Qué tal? ¿Cómo Me estás? presento, soy Shirley Sofía Centurión Mesa, tengo 15 años y estoy en primero de la media, ¿Y dónde vos estás, Shirley? del ¿Dónde? Colegio Nacional de Lambaré. ¿Dónde eso? Allá hacia Cacique. Sí, Hacia Cacique, hacia Lambaré. Cacique, sí. Bueno, y decime, voy tu casa, ¿hacia dónde queda, Shirley? Exactamente hacia Avenida Moyoli. Ah, ya. Entonces, pero estás aquí con tus compañeritas también. Sí. ¿Cómo conociste y cómo viniste aquí a unirte a este grupo para trabajar? La verdad que escuché hablando de eso
¿Ah, y sí, ¿Y quién te dio la información así? Milagro. ¿Ah, Milagro? Sí. ¿Y cómo le conocí a Milagro? ¿A tu compañera, a tu amiga? ¿Tu conocida? sí, ¿Ah, conocida, una amiga. Ah, sí, mira qué lindo. Sí. ¿Y te invitó? ¿Y qué te dijo Shirley? Me invitó, vamos a compartir con ellos, con el grupo, o sea, con los chicos. Y yo le dije, sí, sin problema. Y hasta que nos O fuimos... sea, para aprovechar tus vacaciones, ¿verdad? Sí, para aprovechar, exactamente. Bueno, vos entonces también estás en qué curso me dijiste? Primero. Primero también, o sea, Sí. todas son de la misma edad. Entonces tenés 15 años también, Sí. ¿eh? Shirley. ¿Y qué tal en tu colegio? ¿Bien? La verdad que bien, Sí. súper bien. ¿Te gusta estudiar? Digamos que así sí. Yo te quedaste así, Sí. Shirley, ¿eh? Bueno, pero todavía no pensaste, por ejemplo, sos joven todavía, 15 años, pero Sí. más o menos para adelante, vos pensaste ya, vas a estudiar algo, ya tenés algún proyecto, todavía Sí, me encantaría seguir nutricionista. ¿En serio? Sí. Nutricionista. Yo necesito lo de una nutricionista porque ese que graman. Bueno, y vamos un poco, ya que tenés ahí, Camila, vos que tenés el micrófono, ¿cómo es que surgió contigo también este deseo de acompañar esta colonia de vacaciones? ¿Y qué es lo que ustedes proponían, sobre todo a los chicos, y qué es lo que proponían también a los más grandecitos y adolescentes, incluso visto hasta 14 años, 15 incluso más, que participaban? A mí también me invitaron ahí de la Cuasi y yo también dije que sin problema iba a venir a ayudar. ¿Qué quiere decir? Porque mira que la gente que te está viendo en la televisión, todo el Paraguay, vos le decís de la Cuasi. ¿Qué quiere decir de la Cuasi? De la Cuasi Parroquia. ¿Ah, sí? ¿Y qué Cuasi Parroquia? Virgen de la Merced. Virgen de la Merced, entonces de Lambaré, ¿verdad? Sí. Entonces Cuasi Parroquia, ahí entonces te invitaron. Y después, ¿y qué pasó, Camila, contigo? Y me pidieron para que sea una de las organizadoras de la colonia y yo me fui a ayudar con los chicos. Y al irme fue una experiencia de verdad única porque los chicos primero tenían vergüenza, tipo que no querían participar de nada No luego. querían bailar, no querían jugar. Nada, no Ustedes le querían mover. hacer. Es así, no a gusto, tronco, ¿verdad? Que tenés que Y mover. después Te con el desanima tiempo, luego. sí. Y después con el tiempo fuimos animándole más a los chicos para que puedan participar y después se fueron soltando más con nosotros y tomaron luego ya re confianza con nosotros después con el tiempo. Entiendo. ¿Y te gustó a vos también esa experiencia? Sí, me gustó Pero mucho. vos, Camila, ya estás en otro grupo, estuviste ya participando de alguna conferencia de otros grupos juveniles. Sí, yo estoy ahora mismo en la conferencia de Vicentinos. De Vicentinos. Sí. Ellos estuvieron ya aquí también en Jóvenes para los Jóvenes, estuvieron hablando, ¿verdad? Un grupo también dinámico, con entusiasmo, con sus actividades, ¿verdad? Vos pertenecés también a esa conferencia, ¿verdad? Sí, también. Y ahí entonces, desde ahí entraste como para ayudar en esta colonia. Bueno, ¿y vos qué me contás, milagros? El milagro de amor. ¿Qué milagro hiciste con los chicos en la colonia? Y yo me agrupé casi la segunda semana. La segunda Entonces semana. la primera semana no sé tanto, pero la segunda semana sí. Pero no viniste a La las verdad reuniones que- de preparación alguna. Sí, 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 Ah, vine, viniste. sí. Pero después, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, vamos a saber un poco. ¿Qué pasó en esa semana? Y no ¿No estuviste por el Brasil vos? sí, por eso fue. Sí, ahora te acordás, yo te Sí, tengo que hacer porque- acordar. Pues yo recuerdo porque mi bien. grupo se fue, sí. sí. Con la cuestión. ¿En qué grupo estuviste? A ver, contame un En poco ya el que grupo estamos. Scout Juan Pablo II de Lambaré. Sí. ¿Y qué hicieron en Brasil ustedes ahí con ese Y grupo? nos fuimos porque todos nos vamos. Es un campamento internacional que hacemos todos los scouts de todo el continente. Entonces nos juntamos para reunirnos como amigos y todo. Claro. Entonces, así entonces estamos conversando con estos chicos, con estos jóvenes que ahora están entusiasmados. Vamos a volver enseguida, ¿verdad? Con más Jóvenes para los Jóvenes. Y ahí vamos a procurar, ¿verdad? Explicar mejor todas las actividades que ellos fueron realizando y sobre todo con tanto empeño y tanto entusiasmo que ahora también quedan ya algunos frutitos, ¿verdad? Los frutos que tienen que ir germinando y que se tienen que ir fortaleciendo a través de las actividades durante este año. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
para descubrir tu estrella. La Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en Medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy vende en 4 ferias de la zona y hasta piensa en comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo creo que fue María. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñandillarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillarañé. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandillarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos.
Jóvenes para los jóvenes, estamos volviendo de nuevo con ustedes. Aquí estamos conversando con estos jóvenes también de la Cuasi Parroquia Virgen de la Merced, que tuvieron una experiencia muy linda, hermosa en estos días, con chicos más pequeños, medianos y también con adolescentes en la colonia de vacaciones. Entonces, de lunes a viernes ellos fueron empujando, entusiasmando a estos niños, luego concluyendo también con un hermoso paseo y sobre todo con una celebración eucarística con todos los padres y con un hermoso brindis. Pero esto estaban diciendo y nosotros también estábamos diciendo que no tiene que ser simplemente algo así como un aguacero que cae y luego termina, sino que esto se tiene que seguir multiplicando. Por lo tanto, en este año 2020 estos jóvenes quieren continuar. Y espero que ustedes también, queridos jóvenes, con tantas actividades, con tanta energía, con tanta fuerza que tienen, sigan haciendo esto, ¿verdad? Para sus comunidades, para sus capillas. Esta Yare con la juventud, allí hay muchos chicos, entonces tenemos que entusiasmarnos, darle rostro nuevo a nuestras comunidades, rostro nuevo a nuestro país. Bueno, Camila, ya que vos tenés siempre ahí el micrófono en tu mano, vamos a comenzar contigo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistió esta colonia? ¿Qué es lo que fueron haciendo? ¿Cómo ustedes se fueron también organizando? Y para ustedes mismos como jóvenes, ¿cómo ustedes hicieron este proceso para crecer, ¿verdad? Como jóvenes. Primero que todo, luego nos pidieron nuestros números para ya crear de tal forma el grupo de WhatsApp. Famoso, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros ya entramos de nuestro WhatsApp. Los jóvenes hoy en eso ya ídolo. Sí, y ahí la que es la organizadora mayor entre todas, que es Susana, nos pidió para que los organizadores estemos desde las 7 de la mañana ya para ir organizando bien lo que íbamos a hacer desde el primer día ya. Y ahí yo llegué para las 7, después vinieron los demás ya. Y después de eso llegó Susana y ya entramos y ahí ya empezamos con el tema de la organización, qué es lo que íbamos a hacer, los juegos, empezamos a practicar ahí entre todos los juegos. Y practicar ustedes primero, o sea, vos te estás refiriendo a los animadores entonces. Sí. ¿Y cuántos animadores estaban ahí ustedes, Camila? Éramos como 15 por ahí. 15. Sí. Ya. Y ahí empezamos a ver qué tipo de juego íbamos a hacer para el primer día. Y después, a las 8 ya empezaba lo que sería la ronda, para poder irnos y ya convivir ahí un poco más con los chicos, que ellos se vayan presentando. Y como dije hace rato también, el primer día nadie quería hablar, pero después con el tiempo se fueron sentando más. Te referís a los chicos sobre todo. Sí. Y ustedes los animadores, ¿qué tal? Esos 15 que comenzaron ahí, como decimos, calentamiento, ¿verdad? Dice la gente, porque también estamos comenzando. Para ustedes también ciertamente era una experiencia nueva, ¿verdad? Pero una linda experiencia y un gran desafío, porque llevar a los chicos, fíjate que por eso también les costó un poco a ustedes. Muchísimo nos costó, sí, legalmente sí, porque era difícil también para nosotros convivir con chicos nuevos, y no solo eso, sino que para muchos era la primera vez, para mí inclusive la primera vez que iba a ser organizadora de una colonia y que participaba de una colonia, y era difícil también convivir ahí con los chicos y hablar con ellos. Claro. O sea, al comenzar. ¿Y a vos qué grupo te tocó, Camila? Ahí me tocó los chicos de 11 para arriba. ¿De 11 para arriba? Sí. Ah, entonces ya los adolescentes. Sí. Y con eso no es tan fácil, ¿verdad? No. Bueno, pero por lo menos se entusiasmaron, después fueron entrando. Bueno, eso es lindo. Bueno, Milagro, vamos a hablar un poco contigo. Y en tu caso, primero vamos a comenzar. ¿Vos qué grupo te correspondió ahí en esa animación? A mí también me tocó el grupo de Camila, de 11 para arriba. Sí. Bueno, ¿y qué actividades ustedes hacían ahí? ¿Cómo? Ahí con Susana me dijeron, ¿verdad? Susana, un poco la que les fue aglutinando, la responsable final, ¿verdad? Era un poco ahí la mano derecha para que pueda llevar esta colonia, presencia, ¿verdad? Sí. Con otras. También algo lindo que yo he visto era la participación de muchas mamás también, ¿verdad? Sí. O sea, muchas mamás que se comprometieron, no es que viene nomás, le mira o le deja a su hijo, sino que qué podemos hacer o cómo podemos ayudar. Ciertamente que no estuvieron tal vez directamente en la animación, pero por lo menos a preparar la merienda, a preparar, ¿verdad?, el desayuno, estar también un poco cuidando, sobre todo los más chiquititos, etc. Bueno, entonces, ¿cómo te fue ahí, Milagros? Y la verdad que me fue súper bien, porque como scout, yo me llevaba bien con las criaturas, o sea, los jóvenes, porque estoy en ese ámbito, ¿entendés? Entonces me fue un poquito fácil. Claro. Pero la verdad que a veces, como son jóvenes, quieren hacer
cosas. Que hacer sus cositas. Sí. A veces que vamos a hacer tal cosa, no, pero nosotros sí. queremos hacer tal cosa, no, ¿viste? Sí. El famoso, ¿verdad? Y ahora como nosotros conocemos dentro de nuestra cultura lo que le llaman los millennials, ¿verdad? Tienen los millennials, o sea, esta nueva generación, ¿verdad? Que tiene, claro, sus características propias, porque también nosotros tuvimos nuestras características propias y así sucesivamente, ¿verdad? Y cada uno como que miran, mirá cómo son ahora, dice, mirá cómo son estos jóvenes de ahora. Ustedes cuando tengan nuestra edad van a decir lo mismo de los jóvenes, de los nietos, de los hijos de ustedes cuando vengan en el futuro. Mirá cómo son estas generaciones, van a decir, ¿verdad? Pero en fin, eso es lo que va pasando. Lo importante es esta riqueza que ustedes están transmitiendo, ¿verdad? Bueno, ¿y vos cómo te sentiste, Milagro, con tu grupo? A ver, en ese grupo de los jóvenes con quienes vos fuiste trabajando. Y la verdad que me sentí muy bien con ellos. Nos complementamos muy bien. Y nada, muy divertido y me dio muchísima felicidad ¿Y qué tal la ayudarles. responsabilidad en este sentido? Porque justamente cuando hablábamos un poco ahí de millennials, muchas veces parece que estamos mucho detrás del celular, parece que estamos muy concentrados en otras cosas, parece que estamos más fuera que adentro, ¿verdad? Eso es lo que se nota, ¿verdad? En los grupos juveniles mismos, ¿verdad? Los jóvenes se reúnen, etc. Y nuestro objetivo era eso, sacarle un poco de la tecnología, tratar de que se junten más con sus amigos, no siempre estar con el celular y cosas así. ¿Y qué cosas, justamente eso te iba a preguntar, ya que estás diciendo para que se despeguen un poco de esa tecnología que siempre les atrapa y se quedan mucho ahí? ¿Qué cositas, por ejemplo, hacían para que ellos puedan estar fuera de esa realidad y entrar en lo que ustedes proponían? Y hacíamos dinámicas, juegos, de vez en cuando hacíamos charlas para que ellos se entiendan lo que es la colonia y lo que es su valor. Entiendo, ya. O sea, a través de las dinámicas y los encuentros, eso es muy importante, y los juegos, ¿verdad? Entonces, y por último, Shirley, ¿y vos qué tal? ¿Vos cómo te sentiste ahí con tu grupo? Vos que venías de otro lugar, ¿cómo se dice? Sapo de otro pozo, se suele decir. Y de repente te encontrás con una juventud aquí totalmente diversa. Y la verdad que participar y estar ahí con ellos era súper bien, súper feliz. Era compartir con ellos, reír, cantar, te decían cosas lindas y eso, y se sentía el apoyo también, y nada más que feliz O al sea, te sentiste participar. a gusto en síntesis, Sí. ¿verdad? Entraste en ese grupo. Sí, Bueno, entré. ¿y vos estás siguiendo ahora Shirley o una vez que terminó volver otra vez a tu comunidad? ¿O vas a seguir, te vas a integrar? Y la verdad que voy a seguir. ¿Vas a seguir? Voy a ¿Te vas a seguir. integrar? Sí. Bueno, muy bien. Entonces estamos así, queridos jóvenes, queridas familias, jóvenes para los jóvenes en familia, compartiendo con estos chicos, con estas chicas, con estos muchachos. Ellos ciertamente son mucho más. Decían que comenzaron 15 más o menos, terminaron como 22 jóvenes así, animadores, que se pusieron al frente de los niños, al frente de los adolescentes, al frente de los niños un poquitito más pequeñitos también, con maestras incluso, párvulas, etcétera, que dieron un toque especial. Bueno, volvemos enseguida y vamos a seguir reflexionando y escuchando un poco esta linda experiencia de la colonia de vacaciones. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Jóvenes para los jóvenes en familia, estamos volviendo en este domingo como siempre para compartir con todos ustedes. Jóvenes para los jóvenes en familia siempre entonces quiere traer y mostrar un poco los valores de tanta juventud. Yo aprovecho y les invito también por favor a todos los otros jóvenes que tienen tantas lindas actividades que nosotros no conocemos, ¿verdad?, de nuestra sociedad, lastimosamente, ¿verdad?
Nuestros medios de comunicación normalmente te pasa ahí que alguien robó, que esto, que aquello, que entró al supermercado, que no sé, fue a robar esto, fue a robar aquello, ¿verdad? Lastimosamente. Y eso está también dentro de la realidad, ¿verdad? De nuestra juventud, de nuestro país, lastimosamente, pero todos somos responsables de esto, evidentemente. Pero también tenemos que mostrar las cosas positivas y lindas que verdaderamente nuestros jóvenes hacen. No todo está perdido, como dice aquella hermosa música, no todo está perdido, sino que ellos tienen grandes valores, tienen cosas lindas, pero nosotros tenemos que pasarle la mano a todos los mayores, papá, mamá, familia, sociedad, para que ellos puedan desarrollarse, desenvolverse y hacer estas cosas lindas. Y ahora justamente en este bloque queremos hablar con ellos que hicieron esta experiencia de un mes así con estos niños, jóvenes, adolescentes, de algo que ha surgido de ellos. Un día ellos vienen, hablan y dicen, paí, queremos hacer esto. Y eso queremos escuchar un poco. Camila, siempre con el micrófono ahí, de siempre la ñe buenúa. Bueno, es una de las que vino justamente también a hablar, ¿verdad? Y con otros jóvenes para poder encaminar y encauzar alguna actividad interesante con los niños y con los jóvenes. Bueno, contarnos un poco, ¿qué proyecto tienen después? Como se dice, después que haya pasado toda una experiencia linda de colonia, si queda algo. Sí, justamente nos reunimos, éramos 4 los que estábamos organizando para hacer un grupo en infantil con los chicos, de 11 para arriba. Y nos reunimos, Alan fue librada también, fue justamente Mili y yo. Y nos reunimos entre los 4 y dijimos para hacer un grupo, porque hoy en día justamente los chicos ya no es que quieren ir mucho en la iglesia, sino que están todo el día con sea videojuegos, celular, computadora, la tele, y ya no quieren participar demasiado de lo que sea, por ejemplo, la misa, hacer misiones, charlas sobre la iglesia. Y entonces yo le di a ellos la oportunidad también para que me puedan ayudar, para hacer que los chicos se acerquen más. Y el grupo decidimos con los chicos que se iba a llamar Don Bosco y pertenecemos a lo que sería la infancia misionera. O sea, están queriendo hacer ese proyecto de trabajar con otros niños de la infancia misionera. O sea, ustedes como... ¿Y cuántos niños, o sea, ustedes ahora cuántos jóvenes, fruto un poco de esta colonia, ahora se están reuniendo? Además de los 4, que estos son ustedes los organizadores y los iniciadores. Desde la primera reunión luego vinieron ya muchísimos, éramos como 15, 16 por ahí, los niños que estaban. Ya. ¿Y qué tal? ¿Y tienen un plan ustedes para seguir en este grupo juvenil, o sea, en esta formación que están haciendo? ¿Tienen algunos proyectos específicos? Sí, ya tenemos ya algunos. Justamente en el otro día estuvimos hablando para empezar con lo que sean las charlas, por ejemplo, hablar sobre ellos, en hablar sobre lo que sería la vida de Jesús, cosas así, y también en soltarnos un poco con ellos para que ellos también puedan venir a misa y que puedan servir también con nosotros. Ya, o sea, eso como... Bueno. Y vos, Mili, vos estás en este grupo también, claro, sí, si viniste como... Sí, también. También entre dos. ¿Y ustedes tienen algún proyecto que ustedes primero tienen que seguir, algo de formación, de oración, sí, algo? Sí, nosotros ¿Cómo queremos... se están organizando? Nosotros 4 empezamos a reunirnos y tratar de hablar de qué es nuestro objetivo, qué es lo que vamos a hacer y tratar de capacitarnos más con los chicos. Con los chicos, sí. Entonces, y bueno, eso para los chicos dar, esos que vienen, que ya invitaron, dijeron más de 15 que vinieron, a ustedes 4. Entonces, pero ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Algo de formación? ¿Van a hacer algo de oración? ¿Van a hacer algo de apostolado? ¿Van a hacer algo...? Vamos a hacer tratamos de hacer los 4. Vamos a hacer los 4. Están tratando de hacer los 4. Ustedes saben, y ahí aprovecho entonces para que también los papás, las familias sepan, ¿verdad? Y todos los jóvenes que están siguiendo siempre nuestro programa y estamos viendo, es importante, ¿verdad? Primero formación, ¿verdad? O sea, saber tener nuestro GPS bien apuntado hacia arriba, ¿verdad? Hacia dónde queremos caminar, ¿verdad? Pero después está el aspecto de la oración. No olvidar que este es un poco... Como decía, ya que buscaron Don Bosco, el nombre. Sí, Don Bosco. Bueno, interesante. Entonces, Don Bosco trabajó mucho con los chicos y con los jóvenes, ¿verdad? Es el padre y maestro de los jóvenes. Entonces, justamente Don Bosco decía que la oración, ¿verdad? La oración es el alma, así como el agua para el pez. El agua para el pez. Me dice que una vez una persona tanto le quería, dio ahí a un pececito que estaba en el agua, ¿verdad?
Entonces dice, como amaba tanto a los peces, dice que le quería salvar al pobre pececito que se estaba por ahogar y le agarra y le saca afuera y le pone ahí contra su pecho, ¿verdad? ¿Qué le pasa al pez fuera del agua? ¿Verdad? Ojo que te dije y la pira, por no quemar, no, le saca, le pone contra el pecho, pobrecito se está por ahogar. Qué clase de amor, ¿verdad? Amores que matan. Bueno, y decime vos, Shirley, ¿cómo fue? ¿Vos estás también ya inserta en este grupo o no? En este proyecto. Ya ¿también? Estoy participando con ellos. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Ya estás participando entonces? Sí. Y entonces quiere decir que vos te entusiasmaste con ellos, porque si venía un poquitito de más lejos, ¿verdad? Y entraste aquí dentro de la comunidad. Y sí, la verdad que es para compartir más y saber más la historia de o sea, impulsar también a los niños a que aprendan más. O sea, te gusta un poco también ayudar en ese sentido. Me encanta, sí. Te encanta, en serio. Y bueno, entonces estas son las cosas positivas y lindas, ¿verdad?, de nuestros jóvenes. Bueno, ahora yo quisiera saber el por qué, Camila y Lili, ustedes, Mili, ¿por qué ustedes eligieron este nombre, Don Bosco? ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Dónde aprendieron? ¿Dónde escucharon eso? ¿De dónde les viene? Porque de Scout, por ejemplo, dijiste que es San Juan Pablo II, ¿verdad? Ahora entonces este grupo, está el grupo vicentino, ¿verdad? O sea, de San Vicente de Paul, ¿verdad? Y ahora entonces están buscando este nuevo grupo con el nombre de Don Bosco. Yo, por ejemplo, no sabía la existencia, no sabía quién era Don Bosco. Y mamá una vez me llevó en un conservatorio que se llama Don Bosco. Y ahí empezaron a contarme quién era Don Bosco. Y... ¿Cerca de la terminal o dónde? Sí, sí, cerca de la terminal. Y bueno, entonces... Sí, Don Bosco Oroga. Y entonces le conté a Camila y le dije, ¿por qué no le llamamos Don Bosco? Porque el Don Bosco ayudaba a los jóvenes y a los niños. Entonces... nuestra idea es ayudarle a ellos. Y le dieron el clavo. Sí. Le dieron el clavo. Porque justamente esa actividad que ustedes están queriendo comenzar es lo que hacía Don Bosco. Sí. Don Bosco juntaba a los chicos, Don Bosco juntaba a los adolescentes y después a través del juego, la diversión, ¿verdad? Entonces dice Don Bosco, los metemos dentro de un sistema preventivo. Prevenir. Antes que curar, decía Don Bosco, ¿verdad? Sí, porque desde chiquito hay que enseñarle a las criaturas, porque desde grande ya no sirve. Claro, después ya. Árbol, como dice, que crece torcido, después ya Bueno, entonces estamos hablando con estos jóvenes que hicieron una linda experiencia. Yo soy testigo porque me ayudaron. Y más de 150 chicos que fueron pasando continuamente. Entonces todos los días en nuestra cuasi parroquia, ya desde la mañana, de las 7 de la mañana. Y también a la tarde, ¿verdad?, con el juego, con la diversión, partido de fútbol, vóley, etcétera, etcétera. Todas esas cosas muy interesantes. También otros animadores más que se fueron sumando, personas mayores también, con el famoso oratorio festivo, ¿verdad?, como le llamaba Don Bosco, festivo. Esto era oratorio diario, pero ahora la propuesta de este grupo que están haciendo es mantener un poco ese oratorio festivo, ayudado también y acompañado por lo que nosotros conocemos con la infancia misionera, porque aquí hay muchos chicos, muchos niños, y entonces aprovechar las fuerzas, ¿verdad?, como hacía Don Bosco, todas las fuerzas unidas en bien de nuestra juventud. Y bueno, volvemos enseguida con estos jóvenes, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trillizos y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en Medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos volviendo como todos los domingos aquí hablando con algún grupo lindo de jóvenes que vienen, que se presentan, que le vamos conociendo y sobre todo que vamos sabiendo, ¿verdad? Cuál es la propuesta, cuál es la riqueza, qué es lo que ellos nos traen para que nosotros también podamos ir aprendiendo con ellos y ofreciendo algo lindo para nuestra sociedad, para nuestro barrio, para nuestra capilla, para nuestras plazas, en fin, en todas partes. Aquí todos los jóvenes son bienvenidos. Recuerden ese, todos los jóvenes son bienvenidos. Pueden venir y acercarse o llamen a ese número que aparece siempre en nuestra pantalla. Jóvenes para los jóvenes en familia. Les vamos a aceptar a todos porque esto es para que construyamos un país, un Paraguay siempre pujante con la fuerza, la energía, la creatividad de estos jóvenes. Bueno, Camila,
¿Cuál es ahora el camino? Porque tienen que dejarme un mensaje después para que todos los que nos están escuchando se puedan animar también. ¿Qué van a hacer ahora concretamente? Y después un mensaje para las familias. Ahora mismo con los chicos vamos a estar en una etapa de formación. Son 4 pasos de por sí los que se van a utilizar. Vamos a estar hasta el tema de la formación hasta junio. Y los pasos serían primero que todo formación, oración, apostolado y compromiso. Compromiso por sobre todo porque los chicos tienen que decir si van a venir sí o no. Porque no puede uno venir nomás y después ya no, sino que también se quede y que le guste también por sobre todo. O sea, la formación es siempre un momento de conocimiento, sí, ¿verdad? Conocimiento. Para el que le propone y para el que está haciendo esa experiencia. Si uno se siente y dice, no, esto no va conmigo, yo quiero otra clase de grupo, y bueno, está libre, ¿verdad? Sí. O sea, van a ir hasta junio. Compromiso, ahí recibirán su formación hasta junio, sí. Su certificado de que verdaderamente hicieron esa etapa, que verdaderamente pueden seguir. Y como dijiste, formación, evidentemente que es importante. Oración, importante. Apostolado y compromiso por sobre todo. Apostolado ya entonces trabajando con estos niños de la infancia misionera. Bueno, ¿y qué mensaje le querés dejar ahí a los chicos, a los jóvenes, a estos que van a comenzar y que van a hacer esa etapa de formación? Que se propongan por sobre todo a venir con nosotros que nos mordemos. Que vengan con nosotros, ¿verdad? Y que por sobre todo se comprometan también a venir. Que nosotros vamos a estar mucho tiempo con ellos también. Ellos se pueden venir acá, desahogarse también si quieren. Pueden venir a aprender, inclusive porque de que van a aprender muchas cosas, van a aprender. Vamos a hacer mucha etapa de formación también, todo lo que sería, por ejemplo, un líder. Vamos a empezar con lo que sea, primero lo básico. Y luego de eso ya vamos a empezar con lo demás, por ejemplo, misiones, luego ya de junio. Y justamente también este 23, vamos a tener lo que sería la jornada de infancia misionera. Próximo domingo, entonces. El próximo 23, domingo, sí. Entonces van a participar del equipo de la infancia misionera. Qué bien. Entonces para formarse también y saber cómo hacer ese apostolado. Qué lindo, le felicito. Y bueno, y vos, Mili, ¿qué mensaje le querés dejar aquí a tus compañeritos, compañeritas y todos los que están aquí en el barrio también contigo? Y yo les animo a los jóvenes y a los chicos que vengan, que no se van a arrepentir, se van a divertir mucho y por sobre todo van a aprender, porque hay muchos niños que no saben el valor que es la Eucaristía y todas esas cosas, entonces nosotros vamos a enseñarles un poquito. Claro, qué bien. O sea, es ese aspecto, ¿verdad?, del aprendizaje. La formación es muy importante. Yo siempre insisto que si no hay formación espiritual, es decir, formación en una buena catequesis, ¿verdad? Ciertamente que después fácilmente somos presa de cualquier otra cosa, ¿verdad? En el mundo. Las cosas superficiales, perdemos el sentido y el rumbo de nuestra propia vida. Por eso les felicito que ustedes jóvenes para los jóvenes, ¿verdad? O sea, jóvenes para otros jóvenes. Y más aún ese en familia, que significa que tiene que haber un apoyo también de papá y de mamá para que puedan caminar. Bueno, y vos, Shirley, ¿qué me contás? ¿Qué mensaje le querés dejar aquí a los papás o a tus compañeros, a tu barrio? Y la verdad que primeramente agradezco a mis padres, a mi abuela, a mi papá, que siempre estuvieron apoyándome, diciéndome que me vaya a compartir con ellos, porque es bueno saber un poco más la historia de Jesús. Y la verdad que les invito también a todos los padres que traigan a sus hijos, a su hija, a compartir acá con nosotros, a divertirse. Vamos a pasar buenos ratos y les invito que vengan. Qué bien. Bueno, Shirley, y aquí también, Mili, y también Camila, ¿verdad? Entonces, a ustedes les agradezco la presencia, lo que ustedes nos traen aquí, siempre para renovarnos. Y eso a nosotros también nos entusiasma, los que estamos ya un poquitito más avanzados en nuestro camino de nuestra propia vida, antes de ese encuentro con el Señor. Fíjense, siempre terminamos nosotros nuestro programa con un pasaje del Evangelio, porque al final Peñán de Mongu, Peñán de Moconía, Ñan de Yaratamanteoy, ¿verdad? O sea, encontrar el sentido de la vida. Y veo que ustedes jóvenes están en esa propuesta, encontrar el sentido, ¿verdad?, de sus propias vidas, y ustedes están comenzando. Imagínense, cómo quisiera volver a tener la edad de ustedes, 15, 16, 17 años, toda esa energía que tenemos que tener para apuntar
empujar y ofrecer lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Qué lindo que es eso. Y leemos del Evangelio, ¿verdad? De San Mateo, estamos en el capítulo 19. Yo quiero leer sobre todo estos versículos que van del 13 hasta el 15. Dice, le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Qué lindo, queridos hermanos, queridos papás, queridos niños y queridos jóvenes, sobre todo, ya que estamos en este programa donde jóvenes como ustedes participan y donde todos ellos se están entusiasmando. Solamente 4 ahí al comienzo, ahí Camila nos estaba explicando cómo comenzaron este pequeño grupo. Está comenzando. Es tiempo de rezar también y de darles una manito, de ayudarles para que ellos sigan entusiastas. Enseguida, entonces, como ese polvorín, ellos avisaron a otros jóvenes y dice que ya se reunieron, ahora ya están cerca de 22 jóvenes, ¿verdad?, que van a hacer esta experiencia. Desde la próxima semana comienzan ya también a formarse para acompañar a otros niños. Por eso justamente leí este pasaje del Evangelio donde dice, dejen que los niños vengan a mí, dice Jesús. Ellos entonces, como educadores, como formadores, a pesar de sus vidas juveniles, ellos quieren dar lo mejor de sí mismos. Esas cualidades que recibieron evidentemente de ustedes, queridos papás. Estas cualidades que ellos recibieron también, aquí Shirley decía, abuelita también le agradecía recién, ¿verdad? Las abuelas que nos acompañan, qué lindo que es eso. Animen, entusiasmen a sus nietos, a sus hijos, a los jóvenes, para que se entreguen a esta clase de apostolado, que se inserten en nuestra sociedad con esos valores y riquezas que ellos saben dar. No seamos egoístas y no busquemos simplemente cosas para nosotros o cosas que nosotros tenemos que vivir, añade bebe y lo demás, y que le coma michi, hey, a ella la gente, no. Sino que todos, ¿verdad? Abriéndonos, ¿verdad?, hacia los demás, ofreciendo lo mejor. Eso es lo que el Señor nos dice. Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos, es decir, la sencillez, la humildad, el amor. Y así nos despedimos en este domingo entonces de todos ustedes con estos jóvenes. Entonces hemos compartido un domingo más en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos y hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de